Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a hablar del cupo catalán, sí, aunque mucha gente se lleva las manos a la cabeza cuando hablamos del cupo catalán y dice, uff, otra vez hablar del cupo catalán. Un partido de izquierdas tiene que hablar de trabajo, tiene que hablar de vivienda. Bueno, vais a tener vídeos sobre trabajo, sobre vivienda, vamos a debatir, cuando hablamos del cupo catalán estamos hablando sobre trabajo, estamos hablando sobre vivienda, estamos hablando sobre dinero disponible para el estado de bienestar, estamos hablando sobre dependencia, estamos hablando sobre pensiones, estamos hablando sobre justicia social, estamos hablando sobre servicios públicos, estamos hablando sobre los ejes materiales que garantizan los derechos de las personas para que sean verdaderos ciudadanos. No basta que esté escrito en un papel. Uno tiene que tener derechos que sean efectivos y que se concreten de forma tangible, ¿no? Y que la vida no sea una lucha por la supervivencia. Y el cupo tiene que ver con todo eso. Claro que tiene que ver con todo eso. No es un debate intelectual, no es un debate estético porque a nosotros nos guste. Buah, vamos a hablar de los temas territoriales porque fíjate, nosotros. No. Es hablar de todo lo anterior. Es hablar principalmente de cómo se paga todo eso. Y eso se paga a través de unos presupuestos generales del Estado, que por cierto no puede aprobar este gobierno, que tienen una partida de gastos y una partida de ingresos. El tema de gastos, no olvidemos que tenemos el problema famoso de la sostenibilidad de las pensiones, que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo, que además de cotizaciones, obviamente hay que hablar de ingresos, es decir, de impuestos, es decir, no de subir los impuestos a todo el mundo, sino de hacer una reforma fiscal progresiva e integral. Traducción, lo que no ha hecho este gobierno. Traducción, lo que no va a hacer este gobierno. No parches impositivos, sino una reforma fiscal completa para no seguir atacando en los impuestos indirectos, en el IVA, en los impuestos especiales, que son, como bien sabéis, los más regresivos. Tampoco ahogar en las rentas del trabajo, pero sí hacer un IRPF integral que unifique rentas del trabajo y rentas del capital, sin revisar patrimonio, sucesiones, las deducciones y bonificaciones en el impuesto de sociedades. Todo eso que, en definitiva, no se ha hecho por parte de este gobierno. Porque los derechos no solo hay que ponerlos en un papel, hay que pagarlos y sufragar las políticas públicas. Y esto se hace desde la racionalización y la eficiencia del gasto, pero también desde la progresividad y suficiencia de los ingresos. Y el cupo catalán es inaceptable porque pone en peligro, para empezar, este criterio, el de la posibilidad de sostener el estado de bienestar, porque rompe un principio que jurídicamente existe, aunque a nosotros políticamente no nos gusta tanto hablar de ello, que es la solidaridad interterritorial, que es la aportación de todos a lo común. Digo que no nos gusta especialmente porque en un Estado no se trata de ser caritativo, ni siquiera de ser solidario. Un Estado-nación no es el cuarto de las banderas, de los símbolos, de los himnos. Todo eso está muy bien. Una nación, una comunidad política, va de la decisión de todos sobre lo que nos afecta a todos y de la aportación conjunta de todos sobre lo que es de todos, que es el territorio, que es la riqueza, que son las instituciones, que son los derechos de los ciudadanos sobre todo ese espacio delimitado por unas determinadas fronteras. Y la aportación, los impuestos, los pagan las personas físicas y jurídicas, las empresas y los individuos, que tienen que pagar conforme a su capacidad económica. Muy sencillo. Paga más el que más tiene. Y cualquier persona de izquierdas sabe que un sistema fiscal es más justo cuanto más progresivo es. Si cargamos la presión fiscal más en los impuestos que son progresivos, los impuestos directos, que en el IVA, por ejemplo, que un multimillonario y un precario lo pagan igualmente cuando adquieren un determinado producto. Si una comunidad autónoma como Cataluña, con el peso que tiene sobre el PIB nacional, dice, no, mire, Estado central, usted ya no va a recaudar los impuestos aquí. Yo tengo mi hacienda propia. Yo lo recaudo yo, como comunidad autónoma. Y pago al Estado un cupo, una cantidad, por supuesto, opaca, que no sabemos de dónde sale. Y que será resultado
de un pacto político entre élites, un pacto oscuro, un pacto corrupto. ¿Alguien se cree que van a recaudar los impuestos desde la Generalitat de Cataluña para pagar más? El sistema de concierto económico está íntimamente ligado al cálculo del cupo. Esto ya pasa en el País Vasco y Navarra, que mucha gente dice, bueno, vosotros no criticáis el País Vasco y Navarra. Lo dicen en redes sociales, ¿no? Ese frenopático de las redes sociales. Dice, pero si lo hemos criticado desde el principio, hemos sido los únicos en la izquierda que lo hemos criticado con toda contundencia. Y el problema no es el cálculo del cupo, que también. El problema es que existe un sistema de concierto que no tiene que existir, ni de convenio navarro, que es una relación bilateral que se presta a hacer trampas en el cálculo del cupo. Yo recaudo, usted no recauda aquí y yo le pago un cupo que es para pagar mucho menos de lo que debería pagar. Y por tanto, las transferencias, no tanto la solidaridad, la redistribución, en definitiva, esa palabra que tanto miedo le da a los neoliberales y a los nacionalistas, esa pinza eterna, la redistribución se rompe porque una región rica no aporta. ¿Y qué supone esto? ¿Esto supone que la bandera se decolora? Pues sí, seguramente también. Pero no es un debate filosófico, solo. No es un debate para los grandes intelectuales ni para la academia. Esto le afecta al pensionista de Cádiz, le afecta a la madre soltera de Cáceres, le afecta al currela en Toledo, le afecta a la Kelly, le afecta al repartidor de Uber, le afecta al camarero, le afecta a todo el mundo, a todo hijo de vecino en cualquier otra región de España, incluso a los que han votado al PSOE y a los que han votado a Sumar, saben perfectamente que esa no aportación de Cataluña al Estado es menos dinero contante y sonante para pagar los servicios públicos en otras partes de España. Y eso menoscaba el Estado social. Y eso es una política de privatización no encubierta, de privatización abierta de los servicios públicos en otras partes de España. Y eso es una política ya no insolidaria, es una política reaccionaria. Y sí, es una política antisocial y antiizquierdista y antiprogresista y una política incompatible con los postulados de la izquierda, con todos y cada uno de ellos. Y no es que nosotros defendamos la izquierda pura y los otros sean la izquierda impura. Es que nosotros defendemos que las palabras tengan significado para que nos podamos entender, porque si no, no hay conversación pública y estamos en una jaula de grillos. Este es un acto de corrupción también, y de los más gordos, porque no solo es un acto de corrupción política, es un acto de corrupción moral, intelectual, ideológica, por supuesto. Es la demostración de que algunos están en política para mantenerse en el poder, a toda costa, que no tienen escrúpulos de ningún tipo. Y por cierto, hay muchos por ahí críticos dentro del PSOE histórico y de otros lugares que dicen cosas que pueden ser sensatas, pero luego sus diputados votan lo que toca votar. Es decir, todos que sí, porque si no viene la derecha. Nosotros en la izquierda española hemos demostrado que puede haber, hay que ser valiente, claro, hay que asumir las consecuencias de la valentía, que puede haber una alternativa que no le haga el juego a la derecha. Es más, que sea capaz de contestarle a la derecha en política fiscal, en política económica, en política de vivienda, en política de trabajo, como no hacen ellos, y sí lo hacemos nosotros. Pero ya no vale eso de ser el crítico dentro del partido y todos callados a la hora de la verdad, es decir, a la hora de votar, y detrás de Pedro Sánchez, en un partido que ya no existe, que es el partido de Pedro Sánchez, porque no hay ningún brote verde de que pueda cambiar. Eso ya es la plataforma de poder personal de un señor que se ha cargado todos los principios del socialismo, de la izquierda, que ya venían bastante deteriorados, pero esto se los ha terminado de cargar. Y ahí está Rejón hablando de plurinacionalidad y diciendo que nosotros no entendemos bien de qué va esto, porque España es no una cárcel de pueblos, pero es una suma de naciones. España no es una nación, pero es una suma ibérica de naciones. Y uno le pregunta cuántas naciones hay y sigue contándolas como el señor Iceta, no sabemos. Oiga, España será plural culturalmente, ¿usted le encanta la plurinacionalidad? Pues fenomenal, las naciones culturales, las naciones identitarias, las opciones, en fin, está usted obsesionado con esto y nos cuenta siempre el mismo rollo que ya cansa, pero aquí estamos hablando de derechos
Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de bien común, estamos hablando de reparto de la riqueza, de reparto de la riqueza. No le interesa al señor Errejón el reparto de la riqueza, no le interesa la redistribución, no le interesa la justicia social. No ha bebido nunca de las fuentes del socialismo, del republicanismo, no le interesa. Incluso desde el punto de vista de la libertad, para que la libertad no sea de 5% de la población, sino de todos. ¿A usted le preocupa la política fiscal a la baja de Ayuso? ¿La competencia fiscal a la baja dentro del régimen común? A nosotros también, y la hemos criticado. O lo que hace el Partido Popular en otras comunidades autónomas. ¿Y cómo no le puede preocupar el sistema de cupo y de concierto que se quiere expandir a Cataluña y que supone la ruptura completa del Estado, porque no va a haber dinero disponible para sostener el estado de bienestar en el resto de España? Y además los catalanes no van a salir ganando, porque sus gobiernos se lo van a terminar gastando en lo que se lo gastan siempre, que es en la construcción identitaria y en la construcción nacional, mientras que excluyen, aparcan, extranjerizan, tratan de extranjerizar a la mitad de su población, a la mitad de los catalanes, los españoles no nacionalistas que viven en Cataluña, construyendo embajadas, multando lingüísticamente, conculcando el derecho a escolarizar en la lengua común, en español, llevando a sus hijos, por cierto, a colegios privados donde sí se puede escolarizar uno en español. Todas estas políticas, en fin, tan reaccionarias que llevan a cabo. Con lo cual, tampoco es verdad que vaya a mejorar el bienestar y la justicia social y el progreso dentro de Cataluña, de unos gobernantes que tienen el récord en recortes sociales y en privatizaciones. Este sistema de cupo es la insolidaridad absoluta, sí, es lo más antigualitario que uno se puede echar a la cara. Y es peligroso porque tiene que ver con cómo vive la gente, no es un debate estético. No hablamos de ello porque queremos entretenernos con cosas que nos gustan a nosotros, fíjese usted, estamos obsesionados, no. Tiene que ver con la vida diaria, con el dinero disponible para las infraestructuras, para los retrasos constantes de la red ferroviaria, para cómo está la justicia. Os podría hablar de las dilaciones infinitas en la justicia, que terminan vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, para la sanidad, para la educación, para un sistema social mucho más justo que este, con muchas menos desigualdades, que tenemos una cantidad de desigualdades sociales, económicas, territoriales tan enormes en España. Esta medida es letal para todos esos principios y la está haciendo un gobierno presuntamente progresista ante el silencio, cuando no la cooperación necesaria, de una serie de personajes que se dicen de izquierdas. ¡Qué vergüenza y qué escándalo!